Apocalipsis, una transliteración de la palabra griega Apocalipsis que ven aquí abajo, significa revelación, literalmente descubrir lo descubierto. Y con esa palabra Apocalipsis es que el Evangelio, el libro de Apocalipsis empieza. Dice la revelación de Jesucristo. Y aquí cito de la Reina Valera directamente, versículos 1 y 2. La relación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Aquí entonces ven la palabra revelación, o literalmente en griego, el idioma original del Nuevo Testamento, Apocalipsis, revelación. Algunos datos preliminares de este libro, que es el último libro de la Biblia. Am, Voy a presentar un breve resumen de esto. El autor, como él mismo lo dice allí, es Juan, uno de los 12 discípulos de Jesús. En este momento está en la isla de Patmos. Lo pueden ver aquí, en este punto rojo que están aquí, hacia la izquierda de esa ciudad turca llamada Antalya. Y esta era una isla del Imperio griego. Por eso ven ahí a su izquierda a Grecia. Entonces la isla de Patmos está entre Turquía y Grecia. Y ahí estaba desterrado Juan, dice el mismo en Apocalipsis, por haber predicado el Evangelio. Y se cree que fue por Domiciano, el emperador de ese tiempo, en el año 93, 94 más o menos, allí fue ese destierro. La audiencia es 7 iglesias en Asia Menor. Asia Menor en aquel tiempo se llamaba Asia Menor, hoy es el país de Turquía, que ustedes ven aquí a su derecha. Quizás también se piensa que fue una forma simbólica de hablar a todas las iglesias de esta zona e incluso todas las iglesias, todos los cristianos que estaban sufriendo de alguna forma por esta persecución. Se crió por eso más o menos en el año 95, año Dominic, año del Señor o después de Cristo. Y la circunstancia histórica, como dijimos, es Domiciano, es el emperador y persigue a la iglesia. Es importante que recordemos que en este tiempo había lo que se llama el culto al emperador. En Roma existía el culto al emperador. Los emperadores se creían Dios, o muchos creían que eran dioses. Muchas personas creían que ellos eran dioses y los alababan, los adoraban como dioses, y muchos de ellos esperaban tal adoración. Ah, y Domiciano es uno de ellos también. Y eso tiene que ver con lo que va a ocurrir en este libro, el contexto de este libro también. Ya habíamos visto antes, en la lámina anterior, en el versículo, los primeros versículos de Apocalipsis, que él mismo dice, ¿para qué se escribió el libro? Versículo 1 otra vez dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. Para manifestar las cosas que deben suceder. Ese es el propósito declarado del libro de Apocalipsis por el mismo libro de Apocalipsis. Se quiere declarar las cosas que van a ocurrir. Y aquí ahora lo voy a poner de una forma más académica, más estructurada quizás, no mejor, pero otra forma de presentarlo. El propósito del libro es recordarnos de estas tres cosas. La soberanía de Dios sobre todas las cosas, no importa lo que ocurra, persecución, virus, enfermedades, guerras, muertes, tragedias, pestes. La redención del Cordero. El Cordero es digno de toda alabanza y por medio de él es la salvación del mundo. Y todo esto es parte de un plan cósmico de Dios que va a culminar con el reino futuro de él. Algunos han visto en Apocalipsis como una narración de un drama cósmico, un drama universal, histórico, que narra estas últimas partes de esta historia del plan cósmico de redención de Dios. Y aquí vemos el final, que es el reino futuro del Cordero, del Mesías, de Jesucristo. El estilo es profético en el sentido de que tiene profecía, como lo mismo lo dijo Juan ya, para mostrar las cosas que vienen, obviamente es futuro. Entonces vamos a tomar esa parte profética. Profecía no solamente es hablar del futuro, es en declarar algo en el nombre de Dios.
En este caso declara, obviamente, en nombre de Dios, porque lo dice Juan también. Entonces, en ese sentido es profético, pero también ah, a veces usamos la palabra profético para referirnos al futuro, algo escatológico, y también lo vemos en Apocalipsis. Entonces, profético en ambos sentidos, en el sentido de que habla en nombre de Dios, en el sentido de que habla del futuro. Es epistolar porque hay partes que se escriben como cartas. De hecho, Dios le dice a Juan, Cristo le dice a Juan, escribe las cosas que ves y se las das a las iglesias. Entonces, es como una carta y de hecho lo vemos en las cartas a las 7 iglesias. Hay un estilo epistolar o de carta como las cartas paulinas, como las cartas generales que hemos visto en el Nuevo Testamento. Pero interesantemente también su estilo es apocalíptico. Ah, presenta muchos símbolos, hay referencia a lo futuro, a lo escatológico, como por ejemplo Daniel en el Antiguo Testamento. Es interesante que la literatura apocalíptica no es extraña al pueblo judío. Y recuérdense que gran parte de la audiencia de Apocalipsis y de la Biblia es el pueblo judío. Entonces, ellos sabían de la literatura apocalíptica. Daniel es parte de la literatura apocalíptica del Antiguo Testamento. Ezequiel es parte de la literatura apocalíptica del Antiguo Testamento. Y esta literatura daba consuelo, reforzaba la fe del pueblo de Dios en medio de circunstancias duras de persecución, por ejemplo. Es interesante que Daniel vivió tiempos de persecución. Lo metieron preso, el emperador lo metió preso, sufrió mucho. En ese contexto vivía el pueblo de Israel en ese tiempo. Daniel entonces escribe en esa forma. Y entonces hay muchos símbolos, muchas figuras, lenguaje figurado, con el propósito de animar al pueblo. Y interesantemente también algo característico de la literatura apocalíptica es mostrar una paz futura, una victoria futura, a pesar de este presente duro que ellos están viviendo. Entonces le da consuelo a la gente uh, en medio de situaciones duras como una persecución, por ejemplo. Entonces, esa literatura que ya era conocida por los judíos es la que usa Juan también para hablar ahora de esta nueva persecución que ellos están viviendo y otra vez recordar del futuro prometedor, de ese futuro que va a traer una paz final a todo este sufrimiento que tienen. Eso nos recuerda un poco al sufrimiento de los esclavos en los Estados Unidos que cantaban, creaban las canciones blues, y si ustedes ven el contenido de la música blues, habla mucho de la paz que Dios va a darnos, la nueva Jerusalén, el futuro, la paz y la libertad que Dios nos dará. Es una manera del ser humano aguantar los sufrimientos presentes, poder ver la salida, poder ver una luz al final del túnel. Eso da mucho consuelo al ser humano y Dios permitió esto también en su palabra. Aquí ven a este señor duro, cruel, Domiciano a su derecha, que desterró a Juan. Y aquí tienen otra vez a su izquierda las 7 iglesias a las que se escribió el Apocalipsis originalmente. Es interesante que el Apocalipsis es repetitivo. Vamos a hablar de esto en un minuto cuando veamos el estilo ímnico o de himno o de himnario de Apocalipsis. Quizá por ese estilo musical de estrofas de versos uno tras otro es repetitivo. También es modular, habla por bloques. Hay una sección donde presenta los sellos, otra de las trompetas, otra de las cartas de las iglesias, como que agarra todo lo que tiene que ver juntos y lo pone en un bloque, en una sección del libro. Es interesante también que parte de este quizás ánimo que se quiere dar a la gente que sufre fue la música. La música ayuda también en tiempos como este y quizás también por eso el Apocalipsis usa muchos himnos, muchos himnos que ya se conocían, incluso algunos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en capítulo 4, versículo 8, vemos un canto que dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir,
de cantar. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y de hecho, estas sesiones son una cita de Ezequiel 1:18, 10:12, Isaías 6:12. Interesante que se refiere al Antiguo Testamento. Entonces no era nuevo para los judíos ver esto, para incluso los cristianos ahora que son parte, están con los judíos creyendo en Cristo, también conocen. Una nota curiosa que descubrí en mis estudios para este video es que los emperadores, por su deseo de que los alabaran como dioses, crearon ellos o pusieron a gente a crear, o el mismo pueblo creó cantos para ellos, se llamaban himnos. Himnos es un estilo musical particular. Tiene que ver con música, cantos para alabar a diferentes personas o entes que deben o quieren ser alabados. En este caso fue a los emperadores. Hemos tenido himnos desde el imperio egipcio, desde allá se ha cantado himnos a los grandes, a los héroes. Y en este caso tenemos a los emperadores también. De hecho hay una cita de esto que se cantó a Nerón. Le decían, oh glorioso César, nuestro Apolo, nuestro Augusto, por ti juramos, oh César, nada sobre ti, oh divina voz. Eso se le cantaba mucho a los emperadores y Domiciano también quería este tipo de cosas y quizás por eso fue una razón que desterró a Juan a Patmos y echó a muchos, los dispersó hacia el Asia Menor, hacia lo que hoy es Turquía, donde estaban estas 7 iglesias precisamente de que Apocalipsis habla. Entonces, en este contexto, el Apocalipsis está diciendo, ahora hay un nuevo canto, porque este sí es el rey de reyes, este es el emperador de emperadores, este es el Dios, este es el todopoderoso. Sobre él no hay nadie. Este sí es digno de toda alabanza. Por eso hay muchos cantos que ahora ponen en nueva perspectiva quién realmente es el que merece ser alabado, el que merece himnos. Es Dios, es el Cordero, es Jesucristo. Es interesante que hay muchos símbolos, como dijimos, es una característica de la literatura apocalíptica. Y uno de los símbolos más comunes aquí es los números de los hebreos, lo que se llama en teología la numerología hebrea. Y es que cada número tiene un significado particular. Por ejemplo, el 1 es la unidad. ah, el 4 tiene que ver con los diferentes puntos cardinales, la creación, no hay nada más allá, norte, sur, este y oeste. El 3 tiene que ver con la Trinidad, el 7 con la perfección, Dios, el 6 con la imperfección, como el diablo, el 1000 con muchos. Cada número tiene un significado particular, 12 lo completo. Y esos números son importantes para lo que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, vemos 7 sellos, 7 trompetas, 7 iglesias. Todo eso nos hace referencia a Dios, Dios. Esto es un plan de Dios. Estas son las iglesias de Dios. Este es el juicio de Dios. Cuando vemos el 6, 6, 6, 6, 3 veces el número 6, es una trinidad, una deidad diabólica, una deidad imperfecta. El 6 no es 7, nunca llegará a ser 7. Satanás nunca llegará a ser Dios. Está ahí cerca, quiere serlo, se cree, pero no podrá serlo. Y ya dijimos también que tiene mucha referencia al Antiguo Testamento. Quizás los himnos nos recuerdan a los salmos, la profecía nos recuerdan a Daniel y a Ezequiel. Entonces es interesante que hay mucha conexión con el Antiguo Testamento, incluso hay muchas citas directas del Antiguo Testamento en Apocalipsis, como ya lo dije. Hay que tener en cuenta que varios expertos teólogos, diferentes escuelas teológicas han interpretado Apocalipsis en forma diferente y usted y yo sabemos, por supuesto, que hay muchas interpretaciones de muchas partes de la Biblia en el mundo, ¿no? Depende de la tradición, etcétera. Entonces, para Apocalipsis ha habido 4 interpretaciones o 4 escuelas de interpretación principal. La idealista se cree que eso que narra Apocalipsis realmente no es nada histórico, es más espiritual, es nada más simbólico, no hay nada. No se predice hechos futuros. La preterista tiene que ver con lo pasado, ya terminó. Todo lo que se dice ahí ya ocurrió. Lo narrado es, si es cierto, pasó, no es nada solamente espiritual, tiene cumplimiento literal, pero ya ha ocurrido. Ocurrió durante esos siglos, durante el primer siglo de la era cristiana, durante la época de Domiciano.
y fue para ellos y ya, no más. La tercera escuela es la histórica continua o el presente, que esto se cumple en el presente, lo que dice Apocalipsis, y ven en el presente ah, represe- ah, cumplimientos de estas profecías de Apocalipsis. Ve una predicción simbólica de la historia de la iglesia en 7 periodos, 7 dispensaciones. Por ejemplo, algunos que tienen esta interpretación histórica continua ven el cumplimiento en muertes de un papa, en muertes de un rey, un emperador que ya ha ocurrido, lo ven en situaciones históricas de nuestras épocas, ¿no? Estos últimos siglos. Y la futurista, que es la más común entre los cristianos evangélicos, entre nosotros hoy, es que eso sí se narra, como lo dice Apocalipsis al principio, de lo que va a ocurrir, sucesos que ocurrirán. Sucesos que todavía no están ocurriendo ni han ocurrido tampoco. Los capítulos 2 al 3, los primeros 3 capítulos, sí narran cosas que han pasado. Las iglesias sí existieron, la iglesia de Éfeso, Filadelfia, etcétera. Ellos sí hicieron lo que se dice ahí que ocurrió. Esas cosas que sí han pasado. Pero el resto, algunos llaman la segunda parte de Apocalipsis, del 1 al 3, más o menos, dicen que es la primera parte. Esta parte es epistolar y el resto es la visión futurística. Eso del 4 en adelante hasta el 22 no ha ocurrido. Eso es futuro. Esas son las 4 interpretaciones más comunes. Y dentro de esta interpretación futurística, más que todo, quizás otra también, pero futurista más que todo, en cuanto al milenio particular, recuerden que se dice en Apocalipsis 22 que Cristo dijo que atará al enemigo por 1000 años, eso se le llama el milenio. Algunos dan diferentes interpretaciones de esta época, especialmente con respecto a la venida de Cristo o la parusía. Algunos creen, los postmilenialistas, en la posición número 1, es que va a ocurrir la venida de Cristo, la parusía viene después del milenio. Es decir, que la iglesia va a estar aquí durante ese tiempo. Los premilenialistas es que Cristo viene antes, o sea que la iglesia no va a estar en ese tiempo. Y los amilenialistas es que el milenio no es literal, es un nombre simbólico, una época simbólica, una referencia no literal a esto que va a ocurrir. Esto debería tener entonces impacto en la gran tribulación y la iglesia. Es decir, ¿va a sufrir la gran tribulación o no la va a sufrir, ¿no? Entonces, depende de tu posición, es una o la otra. La Biblia nunca nos da abiertamente, claramente, estos datos de fechas. Así que no es necesario ponerse a pelear con nadie, ni romper amistades ni hermandad con nadie por esto. Acepten cada uno lo que decida usted aceptar. Acepte que puede estar equivocado, que algún día sabremos, como Dios lo dice, algún día veremos cara a cara. Así que si usted decide tener una posición con respecto a esto, está bien para usted, por curiosidad intelectual quizás, pero no hay ningún versículo totalmente que nos aclare esto. Algún día quizás le preguntaremos a Cristo, o quizás realmente no nos importe en ese momento preguntarle, ¿no? En cuanto al tema y el bosquejo, vemos que el tema se presenta como una visión. Dice que Juan dice que tiene una visión y lo vemos, por ejemplo, ah, yo Juan, versículo 9 capítulo 1, vuestro hermano y copartícipe de vuestra tribulación en el reino y en la paciencia de Cristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él lo dice, que esa es la cosa por la que está de este lado. Dice versículo 10 capítulo 1, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, como de trompeta. Ya empiezan las comparaciones, se ve. Versículo 11, decía la voz, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Escribe lo que ves. Es una visión. Esta visión fortalece a la iglesia, es el mensaje de los primeros 3 capítulos, pero también condena el pecado. Capítulos 4 a 16, y al final triunfa sobre todo
17 al 22. Y vamos a ver que estas son las tres divisiones principales de Apocalipsis, aunque otras personas lo han dividido en dos nada más, del 1 al 3 y luego lo futurístico, como ya dijimos, del 4 al 22. Para nuestro estudio vamos a verlo como tres partes. La primera tiene que ver con el ánimo a los santos de este Cristo que se glorifica y se viene a proteger y a cuidar a su iglesia. En la segunda parte vemos a un Cristo santo puro que enjuicia lo malo, da una advertencia de los impíos, condena el pecado y ahí vamos a ver los sellos, las trompetas y las copas. Y al final una visión del Cristo ya triunfal, victorioso, una profecía escatológica para todos, triunfa sobre todos. Esta es la primera parte del video y luego le daré la segunda parte donde desglosaremos cada sección de Apocalipsis que aquí hemos visto.